Si os preguntasen cuántos juegos habéis jugado en vuestra vida, probablemente respondáis que unas cuantas decenas, tal vez unos cientos. Ahora bien, si os preguntasen cuántos juegos habéis completado al 100%, lo más seguro es que la respuesta sea un número mucho más pequeño. Muy pequeño. ¿Y por qué? ¿Por dificultad? ¿Por pereza? La mayoría de las veces es simplemente porque, una vez completada la campaña, el juego ya no tiene nada nuevo que ofrecer. Pero algunos consiguen motivarnos para desentrañar todos sus secretos y recompensarnos por nuestro esfuerzo. Motivarnos para que disfrutemos de todo cuanto el juego puede ofrecer, de todo cuanto sus creadores quisieron que disfrutaran sus jugadores. Y es esa motivación la que me ha llevado a realizar este vídeo. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es la motivación? La motivación es aquello que activa a un sujeto a dirigir su conducta hacia un objetivo, así como para iniciar, mantener o abandonar una acción. Además, la motivación se basa en el principio de bienestar, minimizar el dolor y maximizar el placer. Antes de empezar a hablar de lo que realmente nos atañe, es necesario hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow representa la forma en la que el ser humano prioriza sus necesidades, ya sean de déficit o de ser. Dichas necesidades son las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, las de estima y finalmente las de autoactualización. Para entenderlo mejor, en la parte baja de las pirámides se encuentran las necesidades básicas, como comer, respirar, dormir, que requieren un ciclo muy corto de satisfacción, mientras que en la parte de arriba están las necesidades superiores, que requieren un ciclo más largo para satisfacerlas, como la autosuperación, la creación o el éxito empresarial. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo de los videojuegos? Del mismo modo que estas necesidades están presentes en la vida cotidiana, también pueden ser trasladadas al mundo del videojuego. Por ejemplo, en la parte baja de la pirámide se encontrarían cosas como sobrevivir, progresar y socializar, mientras que en lo alto de esta estarían las necesidades de adquirir recompensas, ser reconocido y tener influencia sobre el mundo. De estas últimas hablaremos más adelante. Como ya hemos visto, existen distintos tipos de necesidades, y como es natural, también existen distintos tipos de motivaciones. Por un lado tenemos la motivación intrínseca, que es aquella cuyo interés y placer proporcionado viene dado del propio sujeto. Por el contrario, la motivación extrínseca es aquella que conduce al sujeto para obtener un resultado determinado, independientemente de si ha sido motivada intrínsecamente o no. Es decir, viene proporcionada por un ente ajeno. Como explicaba al principio del vídeo, tan solo una mínima parte de los juegos que comenzamos acaban siendo completados al 100%, puesto que alcanzar ese objetivo es puramente intrínseco. Y ahora por fin hablaremos de videojuegos. Aunque no sin antes mencionar un par de nombres raros. Richard Bartel, un escritor, profesor e investigador de videojuegos inglés, ideó en 1996 una clasificación de los jugadores en un MMO, de acuerdo a las acciones preferentes de estos. Dicha clasificación se conoce como taxonomía de Bartel. La taxonomía de Bartel se basa en la teoría de personajes. Esta teoría consta de 4 personajes: Achievers, Explorers, Socializers y Killers. Estos son imaginados en un eje de coordenadas donde el X representa la preferencia por la interacción con otros jugadores frente a la exploración del mundo, y el eje Y representa la preferencia a las interacciones frente a las acciones. Los Killers usan mecánicas del juego para causar estrés a otros jugadores. Los Socializers hacen uso de las herramientas de comunicación del juego para crear un contexto de conversación con otros jugadores. Los Explorers son los que quieren saber todo cuanto el mundo virtual en el que viven respecta, desde mapear el terreno hasta buscar glitches y ventajas en sus mecánicas. Y finalmente, de los que aquí hemos venido a hablar, los Achievers, jugadores que se autoimponen metas relacionadas con el juego y no descansan hasta lograrlas. Si bien la taxonomía de Bartel estaba pensada inicialmente para los MMO y existen evoluciones de la misma hacia otros tipos de juegos, con más personajes y variables, no hablaremos más de ellas, dado que el perfil de Achiever es el mismo para todas y para lo que a nosotros nos interesa no es necesario. Pongámonos ahora más técnicos. Una vez hablado del perfil que queremos analizar, necesitamos entender cómo puede el entorno, y nosotros mismos, afectar el comportamiento de este. Para ello necesitamos hablar de la teoría de autodeterminación, o SDT por sus siglas en inglés, y de la Player Experience of Need Satisfaction, o PENS. La teoría de la autodeterminación se basa en que todos los seres humanos tenemos 3 necesidades psicológicas innatas, y cuando esas necesidades están satisfechas, estamos motivados y somos productivos y felices. Dichas necesidades son la de autonomía, el deseo de sentirse responsable de la propia conducta; la de competencia,
el deseo de control y percepción de que uno es capaz de dirigir el resultado de una acción gracias a su experiencia y saber hacer, y el de relación, el deseo de interacción y conexión con otros. En nuestro caso, nos centraremos en la necesidad de competencia, y dejaremos de lado las de autonomía y relación, puesto que la compleción de un juego es totalmente opcional y se rige por otras reglas distintas al juego principal, además de no involucrar la relación con otros personajes dentro ni fuera del juego. Como ya hemos explicado, la competencia es la necesidad básica de sentirse capaz de realizar una acción. Dicha necesidad genera la energía necesaria para iniciar la acción, y un reto óptimo satisface esa necesidad. Así, los retos que nos encontramos durante el postgame suelen ser más difíciles que los propuestos durante el resto del juego, debido a su condición de opcionales y desafíos, y es necesario que se mantengan también dentro de la zona de desarrollo próximo. Si fueran demasiado fáciles, nos aburrirían y no supondrían realmente un reto, mientras que si fueran demasiado difíciles, no nos sentiríamos competentes, frustrándonos y consiguiendo que no quisiéramos realizarlos. Y eso, queridos achievers, no nos interesa. Hasta ahora, muchas de las cosas de las que hemos hablado hacían referencia al main game y las características necesarias para que éste fuera equilibrado y tuviera un desarrollo óptimo. Pero el objetivo de este vídeo es explicar qué hacen los videojuegos una vez llegamos al postgame, donde no se aplican las mismas reglas que en el resto del juego. Una vez la historia es completada, todo lo que resta es la obtención de los logros, ya sean dentro del juego o propios. ¿Y qué son estos logros? La mayoría de juegos han establecido cierta rejugabilidad a través de un sistema de recompensas. Una vez el jugador lleva a cabo una acción específica o de gran dificultad, como derrotar a un boss en un tiempo limitado o coleccionar cierta cantidad de objetos a lo largo del juego, se le premia con una recompensa, potencialmente desbloqueando nuevo contenido, tal como objetos adicionales o insignias que muestran el progreso de los logros. ¿Y cómo surgieron? La idea de los logros nació allá por 1982, con las insignias de Activision. En los manuales de esos juegos se retaba a los jugadores a alcanzar una cierta puntuación, tomar una foto de ella en la televisión y enviársela por correo, para más tarde recibir una insignia metálica, al estilo de las medallas de los Boy Scouts. Aunque muchos otros juegos individuales desarrollan sus propios bonus secretos y sus logros internos, la primera implementación de un sistema de logros de fácil acceso fue considerado el sistema Gamerscore de Xbox 360, introducido por primera vez en 2005. En 2007, Valve se convirtió en el segundo gran editor en lanzar un sistema semejante para su plataforma de Steam. En 2008, Sony siguió el ejemplo ofreciendo los trofeos para PlayStation 3. Y también en el mundo de los móviles, Apple añadió los logros al Game Center en 2011, con el lanzamiento de iOS 5, para iPhone, iPad y iPod Touch. Estos logros pueden ser los creados por los desarrolladores, que añaden cierta rejugabilidad y normalmente son recompensados con trofeos o medallas, que indican que los hemos superado, ya sea con algún tipo de insignia dentro del juego o bien fuera de este, como los ya mencionados logros de Steam, Xbox o los trofeos de PlayStation. O bien pueden ser autoimpuestos por los propios jugadores, que en base a una motivación personal deciden utilizar las mecánicas de un juego de forma determinada, que intentan emular de cierta forma los logros creados por los desarrolladores. Un buen ejemplo de videojuego que reúne ambos tipos de logros es Pokémon. Por un lado tenemos los logros in-game. Vencer en la Liga Pokémon y completar la Pokédex son dos que se mantienen en todos los juegos de la saga, además de otros que han ido cambiando de generación en generación, como batir todos los récords del Pokéatlón en Pokémon Heart Gold y Soul Silver, o ganar un super concurso en rango maestro en Diamante, Perla y Platino. Una vez superados, nuestra tarjeta de entrenador adquiría estrellas o cambiaba de color según los logros obtenidos. Y por otro lado, tenemos los desafíos autoimpuestos que la comunidad ha ido creando a lo largo de los años. Los más conocidos de ellos son los Nuzlocke. ¿Y qué es un Nuzlocke? Repasemos un poco de la historia de los videojuegos. En 2010, un usuario de 4chan conocido como Nuzlocke publicó un cómic sobre una manera especial de jugar a los juegos de Pokémon que se le había ocurrido. Las reglas eran simples: liberar un Pokémon si se debilitaba y capturar únicamente al primer Pokémon encontrado de cada ruta. Estas reglas, que hizo para sí mismo, hicieron que cada Pokémon capturado fuera más valorada, a la vez que le da una nueva apreciación a Pokémon que jamás habría considerado. Después de que el hilo original se creara, otras personas comenzaron a jugar el mismo desafío, cambiando las reglas un poco para satisfacer a sus gustos. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzase la crónica de sus propios walkthroughs del reto, y compartirlos en línea. Pero en este caso, el mérito de dotar al juego con nuevas posibilidades y retos fue de los propios jugadores. Si bien Pokémon ha sabido innovar y mejorar para adaptarse a las exigencias de su público a lo largo de los años, su mecánica principal no deja de ser la misma que hace 20 años: capturar Pokémon, entrenarlos y llegar a ser el mejor. Pero es cierto que, debido a los muchos cambios y actualizaciones que ha sufrido la saga año tras año,
han conseguido que rejugar sus juegos convierta cada nuevo intento en una experiencia diferente de la anterior. Nuevos Pokémon a capturar, otro inicial al que escoger, otras tácticas de combate a usar. Además, con la adición de los concursos, el frente de batalla, la GTS, los eventos para Pokémon legendarios, etc., el endgame queda mucho más lejos de lo que parece. Son sutiles diferencias que pueden parecer poco, pero a día de hoy y con la enorme cantidad de variables y opciones que ofrece el juego, son una buena base. No en vano, Pokémon es una de las sagas de mayor éxito de la historia de los videojuegos. Y hablando de sagas de éxito, sí, por todos es sabido que todos los Final Fantasy son juegos largos, intrincados y con muchas cosas que hacer en ellos. Desde completar la side quest hasta derrotar a todos los enemigos, pasando por obtener todas las armas de todos los personajes. La cantidad de horas que hacen falta para sacar todo el juego a un Final Fantasy es abrumadora. Hasta que llegan los speedrunners y se ventilan al juego lo que tú tardas en acabar el tutorial. Pero yendo a ejemplos concretos, uno de los desafíos más satisfactorios y a la vez más tediosos es el de conseguir la invocación Caballeros de la Mesa Redonda en Final Fantasy VII. Dicha invocación se consigue yendo a una isla únicamente accesible con un chocobo dorado, el cual se adquiere criando un chocobo amarillo con una nuez sello y un chocobo negro, que a su vez se consigue criándolo con un chocobo azul con otra nuez, que a su vez se consigue con... bueno, en fin, que es largo. Eso sí, la invocación merece la pena, pues es la más poderosa de todas y lo que más nos gusta, la más espectacular. Si bien Final Fantasy consigue recompensarnos dignamente por nuestros esfuerzos, normalmente sus retos consisten en tareas tediosas y a veces excesivamente frustrantes. Ella no era de los rayos de Final Fantasy X, que normalmente solo nos proporcionan nuevas armas o invocaciones. Pero existen juegos que hacen muy bien su trabajo y consiguen que disfrutemos de jugarlos y rejugarlos hasta que nos sangran las manos. Un buen ejemplo, y uno de mis juegos favoritos, es The Binding of Isaac. Jugando en su último DLC, Afterbirth Plus, y siendo hábil en las runes, uno puede llegar hasta el boss final en unas pocas decenas de horas. Pero completarlo al 100% ya es otra cosa. Con sus más de 500 objetos, 14 personajes jugables y 20 finales diferentes, es toda una auténtica hazaña. Pero es una hazaña que da gusto perseguir. Con su formato roguelike, la cantidad de combinaciones y sinergias de objetos y el misterio que envuelve toda su historia, nos empuja a jugar run tras otra. Dependiendo de lo avanzados que estemos en el juego, cada run puede terminar en un nivel superior o inferior de la campaña, cosa que fomenta el hecho de empezar una nueva run para llegar más lejos que la vez anterior. Además, con cada victoria final, solemos desbloquear nuevos objetos y personajes, necesarios a su vez para desbloquear otros objetos y personajes, además de nuevas cinemáticas que cuentan la poca historia que hay. En su caso, a diferencia de otros juegos, la distancia entre acabar el juego principal y completarlo es minúscula, ya que, una vez jugado con todos los personajes y desbloqueados todos los finales con cada uno de ellos, ya habremos visto la mayoría de objetos y tan solo restará ir a por unos pocos logros específicos. Con esta fórmula, generando un feedback inmediato a medida que jugamos y escalando el nivel de dificultad de los retos a medida que progresamos, consigue que no perdamos el interés en el juego y no veamos los logros opcionales como eso, opcionales, sino que están integrados dentro del juego de forma natural y queramos jugarlos porque, bueno, están ahí, y son un paso necesario para gozar de la experiencia total y seguir divirtiéndonos. Otro juego que aprovecha muy bien sus mecánicas para ello es el más que conocido Minecraft. Como máximo exponente de juego de construcción, satisface de por sí solo la necesidad de autosuperación y creación, ya mencionado antes en la pirámide de Maslow. Si bien dispone de ciertos logros, algo insulsos a mi parecer, que podrían considerarse opcionales fuera de la campaña, no dispone de un final concreto. Como su propio mundo, es infinito. Al ser un juego de construcción-supervivencia, necesitamos buscar recursos para crear herramientas con las que generar más recursos, y así sucesivamente. Con ello se repite la fórmula del feedback inmediato que nos mantiene focalizados en seguir jugando. Al ser un juego infinito donde nosotros podemos decidir, no existe un final establecido, por lo que eso mismo podríamos considerar que cumple su objetivo de mantenernos enganchados hasta sacar el 100% de lo que nos puede ofrecer. Pero no solo los videojuegos nos motivan a jugarlos. También las plataformas en las que los jugamos pueden hacer esa función. Los logros de Xbox, y en menor medida los trofeos de PlayStation, son un buen aliciente para esa tarea. El sistema de puntuación de logros de Xbox, introducida por primera vez en 2005, recompensa con cierta cantidad de G-Points o Gamer Score por cada logro obtenido. Si dispones de suficientes G-Points en tu haber, puedes canjearlos por juegos sin necesidad de pagar un solo euro por ellos. Viéndolo así es un buen incentivo, ¿no? PlayStation también se subió al carro de logros años más tarde, pero sin tantos beneficios. Ciertos juegos disponen de un trofeo extra, el trofeo de platino, el cual solo se obtiene al haber conseguido todos los otros logros del juego. Además, dependiendo del nivel de los trofeos, bronce, plata, oro o platino,
nos otorgan cierta cantidad de puntos con los que subimos de nivel en nuestra cuenta. Estos, a diferencia de los de Xbox, no se pueden canjear y tan solo sirven como muestra de nuestra hazaña. Como podemos ver, la fórmula del 100%, como la he bautizado yo, presenta unas características similares independientemente del juego o plataforma donde se aplique. Retos que mantienen el flow de acorde al resto del juego, pero con dificultad aumentada. Feedback inmediato, en forma de mini recompensas ante ciertas acciones, o por el contrario, una gran recompensa final o por desafíos mayores. Y ahora, si me lo permitís, voy a salir a la calle que me han dicho que la vida real tiene unos logros más jodidos que el Dark Souls.